introduction, we are going to see singulars and plurals. Hola a todos, bienvenidos a su clase de inglés. Como una introducción vamos a ver los sustantivos singulares y plurales. Singular and plural nouns. Do you know what nouns are? ¿Saben lo que significa la palabra sustantivo? ¿O qué son los sustantivos? They're words to name people, animals, places, and things. Los sustantivos son palabras para nombrar personas, animales, lugares o cosas. They can be common or proper. Pueden ser comunes o propios. They also can be singular or plural. También pueden ser singulares o plurales. Entonces, un sustantivo es la forma de cómo nosotros nombramos algo. Es el nombre que le damos a las cosas, a los animales, los lugares o las personas. Pueden ser comunes o propios. En este caso de los propios entran los nombres particulares de personas, de ciudades, de países, etc. Y pueden ser singulares o plurales. Entonces, un sustantivo no es un sujeto todavía, porque no está realizando una acción, solamente lo estamos nombrando. For common nouns, we have names for people, animals, places, and things. Para los sustantivos comunes, tenemos ciertas palabras para designar personas, animales, lugares y cosas. Entonces, como son comunes, por ejemplo, en el área de las personas, tenemos aquí nombres de profesiones o de miembros de la familia. Si decimos, por ejemplo, un bebé, un hombre, una mujer, una chica, etc. No estamos diciendo sus nombres porque serían nombres propios, solamente estamos nombrando una profesión o ser un miembro de la familia y eso quiere decir que es una persona. Nombres de animales también hay gran cantidad, depende de las especies, etc. Ahora, nombres para lugares pueden ser de la naturaleza, dentro de la casa, de la ciudad, etc. Parque o playa o tienda, biblioteca, etc. Y para las cosas, pues obviamente si son sustantivos comunes, pues también tenemos diferente tipo de vocabulario. Ahora, para los sustantivos propios o nombres propios, ya que nouns también puede significar nombre, ahora sí tenemos nombres particulares de personas, lugares, y pueden ser cosas. También podrían entrar los animales como las mascotas, siempre y cuando nosotros los nombremos así. Pero si es un gato o un perro en general, pues no sería un nombre propio. Entonces tenemos nombres de personas. Nuestro propio nombre es un sustantivo propio. También nombres de ciudades, países, nacionalidades. ¿Okay? Names for countries and their people. En la cuestión de lugares también pueden haber sustantivos propios siempre y cuando sea un lugar en específico y es decir que no hay otro igual. Por ejemplo, los nombres de ciudades, países o también de monumentos, de ríos, de montañas, de ciertos otros lugares, parques también, hoteles, siempre y cuando lleven un nombre adicional a eso serían sustantivos propios. Ahora, en inglés, los nombres de los días y de los meses también son sustantivos propios, a diferencia del español. Entonces, todos los sustantivos propios que estamos viendo deben ser escritos con mayúscula. Vamos a continuar con los singulares plurales, singular and plural. Cuando hablamos de singular, estamos hablando solamente de una persona o un animal, o un lugar o una cosa. Para esto vamos a utilizar artículos, en este caso el artículo indefinido a o el
o el artículo an. Y para los plurales nos estamos refiriendo que ya hay dos o más personas, animales, lugares y cosas. Y para esto vamos a agregar s, es y es y hay ciertas reglas más que debemos de seguir, pero por el momento vamos a concentrarnos en el singular, nada más. Como dijimos, para decir que un sustantivo es singular, vamos a utilizar a o an. Y debemos conocer otra particularidad del idioma inglés. En inglés, los sustantivos no tienen género, como en español. Por ejemplo, en español, la palabra o el sustantivo casa sería un sustantivo femenino. Entonces deberíamos utilizar el artículo una para decir casa y no el artículo un. En cambio, para el sustantivo carro, que es un sustantivo masculino, deberíamos utilizar el artículo un y no el artículo una. Sin embargo, en inglés, como no existe género para los sustantivos, no vamos a seguir esa misma regla. So, in English we have a or an. En inglés tenemos a o an y ambas significan un o una. ¿De qué va a depender cuándo vamos a utilizar a y cuándo vamos a utilizar an? Bueno, an vamos a utilizarla siempre que nuestro sustantivo comience con un sonido de vocal. Por ejemplo, en owl, an owl. Y a vamos a utilizarla cuando nuestro sustantivo comience con una consonante, un sonido de consonante. Por ejemplo, a woman, a train, a flower. ¿Ok? Vamos a ver esto un poco más profundamente. Utilizamos an para sonidos de vocales. Por ejemplo, an orange, esto yo creo que es un sustantivo bastante común. An umbrella, an uncle, an ice cream. Y vamos a utilizar a para sustantivos con sonidos de consonantes. A basket, a bowl, a car, a hill, a house, etc. Ahora, digamos que estas son ciertas excepciones, pero realmente sí siguen la regla, solamente que hay algunos cambios. Por ejemplo, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Umbrella. Y esta otra, uncle. A diferencia de estas dos, que las pronunciamos uniform, university. ¿Ok? Entonces, mi sonido inicial es consonántico. Uniform. Es como si estuviéramos utilizando una Y. University. A diferencia de estos dos, por ejemplo, umbrella, uncle. No dijimos umbrella o uncle. Entonces, estos sonidos sí son de vocal, pero estos otros son de consonante. Por lo tanto, al ser sonidos de consonante, dijimos que utilizábamos a. Así que quedaría a uniform, a university. Y por el contrario, ¿cómo pronunciamos estas palabras? Cuando comienzan con H, como si fuera una J, pero muy suave. Hill, house. Sin embargo, en estas otras palabras no hacemos ese sonido, solamente pronunciamos air, honor, hour. Así que nuestro sonido inicial es de vocal, ¿ok? Hour, honor, air. Por lo tanto, sigue la regla de cuando comienza con vocal, utilizamos an, quedando an air, an honor, an hour. ¿Ok? Puede ser algo confuso, pero de lo que vamos a estar seguros es que si nuestro sonido es de consonante, utilizamos a, como en estos casos, y acá tenemos otros ejemplos. Y si nuestro sonido inicial es de vocal, como en estos casos, vamos a utilizar an. ¿Ok? Ahora, be careful
con lo que les acabo de decir, de esto que parecen excepciones, pero en realidad sí siguen la regla del sonido, no de cómo están escritas, sino de cómo es su sonido inicial, o sea, en la pronunciación. ¿De acuerdo? Homework time. Ahora vamos a realizar algunas actividades para poder practicar lo que hemos visto en esta clase. Do you have any questions? Contact me. Si tienen dudas, preguntas, me pueden contactar. Thank you and see you next time. Nos vemos en la próxima.